estuvimos los 5 jefes de fracción del bloque de la Alternativa Democrática trabajando conjuntamente con el diputado Pedro Carreño, la diputada Tania Díaz y el diputado Elvis Amoroso en representación de la fracción del partido de gobierno. Allí estuvimos tratando los hechos que acaecieron durante las 2 recientes sesiones del Parlamento, donde unos incidentes de carácter violento concluyeron con William Dávila herido en el rostro, María Corina Machado herida en el rostro, el compañero Julio Borges herido en el rostro y una golpiza que recibió el compañero Américo de Gracia. En primer lugar, vamos a condenar de manera categórica los hechos violentos allí registrados. Vamos a condenar la violencia dentro y fuera del Parlamento, venga de donde venga. No es el mecanismo de la violencia el mejor método para hacer política. No es la violencia lo que un Parlamento civilizado debe expresarle al mundo y a sus electores. Nosotros condenamos igualmente el asedio a las casas de diputados, diputadas y representantes de distintos órganos del Estado que de la oposición o del gobierno fueron víctimas de este abuso y de esta violación a sus derechos humanos. Condenamos el asedio a la casa de la presidenta del Poder Electoral, la doctora Tibisay Lucena, pero también condenamos las quemas de las casas de partidos políticos como Acción Democrática, sucedidas en el estado Monagas, en el estado Mérida, en el estado Miranda y en el estado Táchira. También condenamos la agresión brutal de la Guardia Nacional contra los estudiantes del estado Lara y contra la diputada Erika Camacho, miembro del Parlamento Regional de ese estado. La violencia en todas sus expresiones es condenada y será condenada el próximo martes, cuando a través de 2 mociones de orden que deben expresar un diputado representante del partido de gobierno y un diputado representante de la Alternativa Democrática, cuando se dirijan al país condenando estos hechos. El próximo martes iniciaremos las sesiones ordinarias dentro del Parlamento. Allí no hay ningún tipo de restricción, como tampoco hubo ninguna negociación, porque los derechos no se negocian, porque los derechos se activan, los derechos se ponen de manifiesto dándole cumplimiento al imperio de la ley y en pleno acatamiento al texto constitucional. Igualmente, hemos establecido un mecanismo de convivencia dentro del Parlamento, de respeto a los parlamentarios y de reconocimiento el uno del otro. El Parlamento refleja lo que es el país. El Parlamento refleja lo que fue el resultado electoral del pasado 27 de noviembre del año 2010, cuando el 52% de los venezolanos nos eligieron sus representantes. Y a ese tenor, ese país que se expresó el 14 de abril, igualmente nos tiene una Venezuela a 2 manos. La mitad del país con la oposición y la mitad del país con el gobierno. Y ante esta situación se hace imperativo el diálogo como mecanismo de reconsideración de la situación política que vive Venezuela. El diálogo como método para desactivar la crisis que está envolviendo a los venezolanos dentro de una polarización y una radicalización de la conflictividad política que tuvo como epicentro mayor los hechos acaecidos en la Asamblea Nacional el pasado martes. De esta manera, nosotros igualmente queremos expresar que el planteamiento que hemos realizado a la fracción del partido de gobierno en cuanto a la restitución de las comisiones
en sus presidencias y vicepresidencias que venían ejecutando los parlamentarios de la oposición, esto no constituye ninguna concesión graciosa, no es una dádiva de la mesa directiva o del partido de gobierno para con los parlamentarios de la oposición. El artículo 40 del Reglamento Interior y Debates es suficientemente claro cuando establece la proporcionalidad de acuerdo al resultado electoral. Y allí los parlamentarios de la oposición veníamos desempeñándonos en las presidencias de 4 comisiones y en las vicepresidencias de 4 comisiones, lo que indica que no le estamos pidiendo absolutamente nada, simple y llanamente estamos exigiendo el cumplimiento del artículo 40, el deber ser dentro de ese mecanismo de convivencia, de respeto y de reconocimiento el uno del otro. Igualmente, nosotros desde la bancada de la Alternativa Democrática ponemos a la orden de los parlamentarios y de la mesa directiva del Partido Socialista Unido de Venezuela para que con nuestros votos y sus votos se modifique el artículo 66 de ese Reglamento Interior y de Debates y se permita la presencia de los medios de comunicación social en el balcón del Salón de Sesiones en el Palacio Legislativo. Y esta propuesta se la hacemos dentro del marco de la voluntad política y democrática que expresamos de manera permanente en las 2 reuniones de trabajo que sostuvimos con los parlamentarios del partido de gobierno. Allí tenemos la posibilidad de modificar ese artículo 66 y permitir entonces el ingreso de los medios de comunicación a realizar con plena libertad, de acuerdo al texto constitucional, sus tareas como comunicadores sociales y como expresión, como factor de intermediación entre los ciudadanos, el poder y sus lectores. De manera que nosotros reiteramos que el próximo martes estaremos asistiendo al Parlamento Nacional. Lo haremos como lo hemos hecho desde que fuimos electos en el año 2010, a cumplir nuestra función parlamentaria, a activar los mecanismos que la ley y la Constitución establecen para los parlamentarios, legislar el proceso de formación de las leyes, el control de la evaluación y la gestión pública y el debate político. Dentro de ese debate, ya el Parlamento, la mesa directiva, tiene una agenda a desarrollar para el próximo martes. Allí están un grupo de créditos e igualmente el reinicio de la discusión de las leyes, de la ley de desarme, de la ley de compra y venta de vehículos e igualmente la ley de los servicios funerarios. Nosotros esperamos que el martes transcurra en paz, de manera cívica y pacífica, con un ejercicio democrático esta sesión y esperamos que así igualmente el mismo día martes sean restituidas las presidencias y las vicepresidencias que venían ostentando los parlamentarios de la oposición para abocarnos al trabajo del día a día en las comisiones de la Asamblea Nacional. Del diputado Edgar Zambrano, quien ha reiterado que el próximo martes regresan al Parlamento y que los derechos no se negocian. Al mismo tiempo se ha puesto a la orden los votos de la bancada opositora a fin de que se pueda modificar